don Ramiro García de Dios Ferreiro, juez del juzgado número 6 de Madrid, juez de control del CIE de Aluche, Premio Nacional de Derechos Humanos. Buenas noches. Muy buenas noches. Si yo soy una persona que estoy retenida en un CIE y sufro algún tipo de abuso, de trato humillante, degradante, incluso agresión física, ¿qué posibilidades tengo de denunciar ese trato? No, las posibilidades de denunciar son totales. Es decir, el juez de control recibe la denuncia bien directamente de la persona ofendida, de la víctima, o bien a través de una ONG. Automáticamente el juez de control escucha a esa persona y si hay testigos de lo que relata, se llama también inmediatamente a los testigos. Pero el juez de control lo que ha actuado a prevención lo tiene que mandar a reparto porque al ser una causa penal y no ya de funciones de juez de control, queda fuera de la competencia instructora, por así decirlo. ¿Qué tipo de denuncias o quejas suelen llegar a su juzgado de control? Varía según las épocas. Es decir, y al decir según las épocas, me refiero al año 2010, 2011, donde hubo muchas denuncias de malos tratos verbales, de tipo humillante, vejatorio, y de no pocos maltrato físico. ¿Por parte de otros? Por parte de policías, etc. Ahora bien, ceñido casi siempre, bueno, más generalizado, perdón, en el maltrato verbal, más generalizado, y ceñido ya a casos muy puntuales de agentes concretos. Recuerdo uno que distintos internos latinoamericanos sabían que era canario y lo identificaban por el canario, decían cómo era, etcétera, porque también había problemas con ese hombre de que no llevaba la plaquilla. Eso se ha conseguido. Yo últimamente, salvo el problema de las protestas que hubo recientemente, yo no he tenido ya de malos tratos físicos, no he tenido. Sí he tenido, pero ya también ha bajado el número de denuncias o quejas por maltrato verbal. Eso sí. O sea, ahora actualmente, si yo tuviera que decir año 2016, físicas ninguna. Digo que me hayan llegado a mí, porque somos 3 jueces de control. A mí, ninguna de maltrato físico. Y verbales, de tipo vejatorio, yo no pasaría de 4 o 5. No pasaría de 4 o 5. Pero a mí, me refiero, es decir, claro, no, y yo, que es que somos 3 jueces. Eso, yo, claro, hombre, sé que algunas ha habido, porque mi compañera, la jueza del 19, ha llevado, cuando a raíz de las protestas y de antes de las protestas, pues temas de gente lesionada. Claro. ¿Qué impedimento suele haber en una investigación de este tipo? El impedimento, la mayoría de las veces, es siempre el mismo. O son expulsados las víctimas, o son expulsados los testigos, o si no son expulsados los testigos, resulta que los ponen en libertad, pero ya no los localizas, porque claro, lo tienes que localizar a esa persona. A lo mejor el testigo pues era una persona que un juez de Palma de Mallorca había acordado el internamiento y de Palma de Mallorca lo habían metido en Madrid, o un juez de A Coruña lo habían metido en Madrid y lo dejaban en libertad y se volvía a Coruña. Y claro, ahí para localizar a esa persona, pues esos son, la mayoría de los impedimentos son eso. Hay también un impedimento de tipo ya institucional, que es que el subsistema policial es muy corporativo, un cierre en banda muy corporativo. Y después, el sistema institucional del Ministerio Fiscal, que en principio es quien debería mantener las acusaciones y esmerarse en la persecución de todo tipo de delitos, pues hay algún tipo de delitos cometidos por, entre comillas, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no muestran el celo por entenderlo rápido. Cuando una persona es puesta en libertad de un CIE,
por ejemplo, alguien de Coruña que esté detenido aquí y lo llevan aquí. cuando lo ponen en libertad, lo traen aquí, No, ahí está. en la calle en Madrid. En principio lo dejan en la calle. En principio lo dejan en la calle. Lo único que nosotros hemos logrado que tanto para las personas que vayan a ser expulsadas como las que queden en libertad se les avise como mínimo con 12 horas de antelación, de tal modo que esas personas puedan avisar. Bien, por ejemplo, yo que sé, voy a llegar al aeropuerto de Bogotá al día tal, a la hora tal. O, en el caso de uno que va a quedar en libertad, usted va a quedar en libertad porque tal. Bueno, pues pueda llamar por teléfono y decir, bueno, pero claro, efectivamente. De hecho, ahí se mueven las ONGs para ayudar, apoyar, bueno, pues hay ONGs que les dan el billete, les pagan el billete de vuelta para un sitio, otras les dan unos medios o las derivan a la Cruz Roja para un albergue, etc. De los casos que suele recibir, ¿cuántos llegan, qué porcentaje llegan a buen término? Es decir, de que se puede terminar la investigación, se puede realizar el juicio porque hay testigos y... Yo eso no lo sé, porque claro, yo solo he tenido un caso que además fue no solo por lesiones, sino que en principio era por un presunto delito de tortura. Y ese sí pasó el filtro mío, pero ese me tocó a mí por reparto, ¿no? Es decir, yo no había hecho nada de prevención, sino que como yo soy juez de instrucción también, eso me tocó a mí por reparto. Las tareas de esa prevención las había hecho una compañera mía. La doctrina oficial del gobierno es que en los CIE se respetan mucho los derechos humanos. ¿Qué opinas? Vamos a ver, los CIE en principio es una negación del derecho humano a la libertad. ¿Por qué? Porque encerrar a personas por mera infracción administrativa ya es negar el significado y alcance del derecho humano a la libertad. Es decir, que se está vulnerando ese derecho. En segundo lugar, en los CIE se vulnera la dignidad, que es un derecho también de todos los seres humanos. ¿En qué sentido se vulnera? Se vulnera precisamente por el sistema, que es un sistema muy opresivo, muy carcelario, porque el mero hecho de policías armados, policías con gorra, policías con un trato autoritario, etcétera, aunque no sea verbalizando ofensas, si el trato es ofensivo, el trato es gritón, el trato es autoritario, ya está el ser humano que encima no ha hecho nada, se siente herido, se siente dañado. O sea, es decir, el CIE incide en la vulnerabilidad de las personas. Yo he visto mujeres sufrir, por ejemplo, por el tema que conté antes, de que no tenían inodoro, sufrir, contándotelo, sufriendo, que a mí me ponía muy mal, porque claro, veía una mujer lo que te contaba de noche que había tenido una, y eso ofende a la dignidad de los seres humanos. O sea que hay que tener cuidado cuando se dice en los CIE no se vulneran derechos humanos, claro que se vulneran. Otra cosa es que los jueces de control podamos evitar que se cometan vulneraciones y tengamos el deber de colaborar para que los jueces de lo penal, en su caso, puedan instruir mediante lo que he dicho antes de las tareas de prevención, ¿no? O, por ejemplo, nosotros tuvimos que obligar a que las plaquitas, en fin, con advertencia de... ¿Para qué? Para poder, efectivamente, como mínimo, sentar al policía, que ya es bastante. Es decir, sentar a un policía ante